Hola, ¿qué tal? Roger Rodríguez aquí con ustedes de nueva cuenta en Film with Ketchup. Muchas gracias como siempre a toda la gente que se ha suscrito al canal. Y si no lo han hecho y son nuevos en este canal, por favor suscríbanse, denle click ahí a la campanita, no pierden nada en hacerlo. Y pueden ver un poco de estas cápsulas en donde platicamos de películas. También háganme llegar sus comentarios. Y pues sí, desde hace unas semanas tenía muchas ganas de grabar esta cápsula. Pasaron los Óscares ya hace un tiempo, ya se habló mucho de los Óscares, mucho sobre las ganadoras y todo eso, pero yo quería hablar de una película en específico que me dio mucho gusto que haya sido reconocida en la ceremonia. Ganó la categoría de mejores efectos visuales y siendo una categoría en la que yo trabajo, me dio mucho gusto que haya sido reconocida. Se trata de Godzilla Minus One, así es que vamos a platicar un poco de ella, acompáñenme. Esta es la reacción del equipo de efectos visuales de la película de Godzilla Minus One cuando se enteran de su nominación para la categoría de mejores efectos visuales en los Oscars. Y es que el simple hecho de estar nominado ya es un gran logro, cualquiera brincaría de gusto de esa manera, ¿no? Para hablar de Godzilla Minus One tendríamos que adentrarnos un poco en la historia y el contexto de dónde viene Godzilla. Esto es porque esta película retoma mucho estos orígenes del monstruo, esta idea inicial del monstruo que sucede en 1954. Tomoyuki Tanaka e Ishiro Honda crean este monstruo en el estudio Toho, el cual quieren retratar como una especie de metáfora y es una situación postguerra, es algo que le sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Es inspirado con las películas de 1933 de King Kong. Querían desarrollar un monstruo que llegara a Tokio o que llegara a las principales ciudades de Japón y las destruyera. Todo esto como una especie de metáfora y que fuera inspirado por la situación de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. También simboliza una especie de metáfora en la que Godzilla puede representar a Estados Unidos, ese monstruo que estaba durmiendo y que se le va y se le despierta y regresa hacia Japón a tener esta terrible venganza. Obviamente la creación de este monstruo se convierte en una sensación y se convierte en un monstruo muy famoso. Se convierte en el primer kaiju. El kaiju es un monstruo con superpoderes que vienen a destruir ciudades principalmente y de ahí se generan muchas historias con otros tipos de monstruos. Sin embargo, Godzilla siempre va a ser el más famoso. De ahí se llegan a desarrollar película tras película tras película e incluso llega hasta Estados Unidos, como ya lo sabemos. Eventualmente la historia de Godzilla se transforma un poco en no solamente ese monstruo que destruye ciudades, sino incluso una especie de antihéroe que se alía de cierta manera con los humanos para combatir otro tipo de monstruos aún más grandes o otro tipo de catástrofes. Como decía, ya en los 90, en 1992, llega a Estados Unidos y TriStar adquiere los derechos para desarrollar una película de Godzilla. Godzilla sale en 1998 y resulta ser de cierta manera un fracaso en la taquilla, así es considerado por el mismo estudio, aunque haya recaudado casi el triple de lo invertido. Es considerado aún así un fracaso y se cancelan las siguientes 2 secuelas de esa película. Se desarrolla nada más una serie animada después, pero se deja correr y expiran los derechos, ¿no? Ya posteriormente, en el 2009, Legendary Pictures adquiere derechos de Godzilla para desarrollar una nueva serie de películas, en la que en el 2010 sale esta nueva película, Godzilla, y causa más sensación, resulta ser más un éxito, y de ahí se aprueban los proyectos posteriores, ¿no? Durante este periodo, Toho y Legendary llegan a un acuerdo en el que Toho no puede desarrollar ninguna película de Godzilla mientras Legendary esté desarrollando sus películas. Este acuerdo va a llegar a su fin ya en estos últimos años y es cuando Toho decide desarrollar otro nuevo proyecto. Para este nuevo proyecto buscan los servicios de Takashi Yamazaki, quien ya en ese momento es un director reconocido en Japón y que ya ha tenido experiencia con efectos visuales, con comerciales, con películas, ya trae cierto reconocimiento. Entonces le asignan este proyecto
y empieza a desarrollarlo, ¿no? La idea es regresarse un poco a los orígenes de Godzilla, retomar un poco esta idea original de dónde viene Godzilla. Y de esa manera se convierte esta película en una especie de homenaje a la película de 1954, en donde se rescata mucho esta idea principal. Ahora vayamos al nombre de Godzilla Minus One. ¿Por qué se llama Godzilla Minus One? El significado del título es que en la Segunda Guerra Mundial Japón llega a un momento muy bajo, ¿no? Pierden la guerra de una manera muy sorpresiva, muy impactante, que llegan a tocar fondo. Así es como ellos se consideran dentro de su sociedad, llegan a tocar fondo. Y el hecho que después de esta guerra llegara un monstruo como Godzilla a pisotearlos aún más, se convierte en un -1, ¿no? Es así como lo que decimos en México, ¿no? Les empieza a llover sobre mojado. Están completamente en la lona y de por sí llega un monstruo a pisotearlos. Es así lo peor, ¿no? La película es aún muy reciente, de modo que voy a tener mucho cuidado en no spoilear nada que sea de gravedad. Pero sí puedo hablar un poquito de la historia, de la esencia de la película para analizar un poco de qué se trata y entender por qué me dio mucho gusto, o a mucha gente le dio mucho gusto que haya sido tan reconocida y ha tenido todo este gran éxito. La película sucede durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero empieza cuando va finalizando esta guerra. Y todo se desarrolla alrededor de la armada, de gente veterana, de soldados, principalmente de un piloto de avión, un piloto kamikaze. En ese entonces existían los pilotos kamikaze de parte de la cultura japonesa y que no logra llegar a hacer su misión de sacrificarse para salvar a la nación, digamos, ¿no? No lo logra y eso causa una especie de trastorno en su persona, ¿no? Porque se siente muy arrepentido de no haberlo logrado, de no haberlo hecho. De cierta manera fue un poco por temor y cosas así. Y todo esto se refleja también con el enfrentamiento que tiene con Godzilla. En un momento en el que él finge que su avión no funciona y lo aterriza, los mecánicos se dan cuenta que él está mintiendo, pero en ese momento es cuando surge el primer ataque de Godzilla. Esto sucede en los primeros minutos de la película. En ese momento Godzilla pueden atacarlo, él tiene la oportunidad de atacarlo, pero no lo hace también por temor, y esto ocasiona que Godzilla mate a varios de los que estaban en la base. Esta es una especie de metáfora de cómo él siente este arrepentimiento de no haber hecho lo posible por salvar a su gente. Y esto es muy importante porque es lo que lleva al personaje de la mano durante toda la película y vemos todo su arco dramático. Godzilla Minus One puede considerarse como una película palomera en la que nada más vas a entretenerte. Sin embargo, tiene mucha esencia en lo profundo, ¿no? Tiene mucho significado. Hay muchas capas en esta cebolla que podemos ir pelando, ¿no? En realidad se trata todo de un conflicto de la sociedad, el conflicto en el que se tienen que reinventar. Están completamente destruidos como sociedad. El núcleo familiar, que es la esencia de la sociedad, se encuentra destruido. Muchas familias quedan despedazadas y ellos mismos tienen que reconstruirse. De modo que reconstruyen esta familia, y esto es lo que se ve en la película. Los vecinos empiezan a juntarse. Nuestro piloto se junta con otra chica en la que no son pareja pero viven juntos, y luego tienen a una niña ahí que la medio adoptan, no son los papás, no la quieren pero la cuidan. Entonces empieza a tener esta dinámica muy extraña toda la sociedad, en la que ellos empiezan a reconstruir esta familia, este núcleo familiar que va a llevar el desarrollo de esta sociedad de nueva cuenta. Si la familia se encuentra quebrantada, la sociedad va a estar quebrantada. Esto es lo que nos dice. De modo que ellos tienen que encontrar la manera de volver a pegar a esta familia. Como decía, el personaje principal vive una especie de deshonor y esto se proyecta en su forma de ser. Sin embargo, él tiene que seguir viviendo. De modo que en esta reinvención de la sociedad empieza a encontrar otra manera de honrarse, ¿no? De honrarse y de salvarse y de salvar a su sociedad, ¿no? Empiezan a cambiar sus formas de pensar, en las que posiblemente ya no necesariamente tiene que haber kamikazes, sino que hay otras maneras de salvarnos, ¿no?
Eventualmente se habla mucho de cómo el gobierno ya no puede defender tanto a la sociedad y está nada más en la sociedad el poder defenderse de este monstruo, ¿no? Con los conocimientos de cada uno, con su experiencia tanto en la armada como en la ciencia. La misma población es la que se junta para crear un plan y combatir este monstruo que los sigue acechando. Es la única salida que tienen porque desde hace tiempo el gobierno dijo bye, no podemos hacer nada al respecto y la sociedad es la que reinventa esta nueva cultura. Así como empezamos esta charla, la película gana el Oscar a mejores efectos visuales y obviamente los efectos visuales son impresionantes, son muy bonitos, muy bien hechos. Sin embargo, no es lo más importante de la película y eso es lo que lo hace tan magnífica. La importancia en la película está en los personajes. De hecho, hay muchas escenas en las que simplemente son conversaciones muy dramáticas en las que vemos el sufrimiento de los personajes, tanto por la destrucción de su sociedad como por la deshonra en la que está viviendo nuestro personaje principal. Y es muy bonito ver cómo ellos empiezan a salir y empiezan a ayudarse por sí mismos o se empiezan a autosabotear, pero después se dan cuenta que lo que están haciendo. Es muy bonito ver esta dinámica y obviamente los efectos visuales y el monstruo que está hecho magnífico le dan esta gran cereza a este pastel. Es muy entretenida, muy agradable de ver. Visualmente es una delicia y se las recomiendo muchísimo. Ahora vamos a hablar un poquito de los efectos visuales. ¿Por qué me dio tanto gusto que fuera reconocida? La manera como normalmente se trabaja en los efectos visuales en la actualidad, en Hollywood principalmente, es que las películas que necesitan de muchos efectos visuales se las reparten a distintos estudios para efectos visuales, ¿no? Son películas que necesitan muchas escenas, no sé, miles de escenas y van repartiendo pedacitos, una secuencia aquí, otra secuencia acá, otra secuencia acá, a los distintos estudios que existen alrededor del mundo. Obviamente cada uno de estos estudios tiene su equipo y este equipo va a estar liderado por un supervisor de efectos visuales. Cada uno de estos equipos tiene un supervisor y todos ellos le rinden cuentas al supervisor de efectos visuales que está del lado de la producción, del lado del cliente, así es como se le llama. Es un supervisor de efectos visuales principal que él mismo le rinde cuentas al director o al productor o a los productores de la película. Es una especie de pirámide, una cadenita que va de arriba abajo, y cuando se habla de escenas en las que se tiene que ir aprobando visualmente el modelo, la criatura, las explosiones, cosas así, pues es una cadenita que va como escalerita y va subiendo y bajando las aprobaciones, ¿no? Se necesita esto, el artista lo hace y lo va aprobando un supervisor, luego otro supervisor, hasta el director y viceversa. Entonces, de cierta manera empieza a convertirse en esta cadenita que sube y baja y que luego puede volverse muy elaborado el proceso. La manera como lo hacen en Godzilla Minus One es recortan esta cadenita. Esta escalera se recorta bastante porque el mismo director es quien funge como supervisor de efectos visuales para la película. Él desde un principio desarrolla todo lo que se necesita para los efectos visuales, ya tenía experiencia de ello, se empapa de ello también y desde un principio tiene muy bien planeado qué es lo que se va a filmar. No quiero decir que no se haga eso en otras películas, obviamente se hace, pero en este momento él se encuentra muy envuelto en la película y desde un principio ya tiene planeado qué, y él lo va a llevar hasta el final. Él va a estar completamente inmerso en este proceso y él va a estar aprobando directamente al artista, de modo que no hay esta cadenita. Él mismo va a estar aprobando al artista en el mismo cuarto, con la misma computadora, en vez de estar yendo de supervisor en supervisor de ida y vuelta. Esto hizo que el trabajo sea un poco más rápido, que tenga una distinta afluencia a comparación de otras grandes producciones en Hollywood. La película tiene 610 escenas con efectos visuales y solamente 35 personas fueron las que trabajaron en los efectos visuales, de modo que se desarrolla un ambiente muy amigable para esta producción que le funciona bastante bien. Se ha hablado mucho, han salido incluso artículos en revistas y cosas así hablando sobre este proceso que utilizaron, que es un proceso de los 90.
No necesariamente es que hayan hecho un proceso de los 90, o sea, sí se hacían así en ese momento las películas en las que el mismo director era el que aprobaba directamente las cosas con el artista, pero esto se hacía así porque en ese momento se iba descubriendo toda esta nueva industria, esta industria de los efectos visuales. Todavía no se sabía exactamente cómo era el desarrollo de trabajo, se iba implementando, se iba desarrollando nuevos cargos, ¿no? El supervisor de efectos visuales viene a salir después, pero esto empieza a suceder porque todas las películas empiezan a necesitar más y más y más efectos visuales. En la actualidad hay películas que necesitan miles de escenas con efectos visuales. Y es por eso que empieza a dividirse tanto, porque el desarrollo de las películas tiene que ser, aún tiene un calendario, ¿no? Se tiene que hacer en cierto tiempo, y hacer miles de escenas en cierto tiempo puede ser un poco difícil para un equipo de nada más 35 personas, ¿no? De modo que se implementan las distintas estrategias para las necesidades de distinto proyecto. Y en este caso fueron muy disciplinados, fueron muy inteligentes en cómo lo hicieron y desarrollaron un sistema que les sirvió mucho y que refleja mucho la forma de trabajar en los 90. Que obviamente si tú eres un artista de efectos visuales te vas a sentir más cómodo si estás al lado del director, y el director mismo es quien te está probando la escena en la que estás trabajando. Siempre va a ser mucho más cómodo, más ameno y más rápido, pero muchas veces no es posible, ya que los directores pues se encuentran haciendo muchas películas, muchos proyectos, y puede ser un poco caótico a veces, ¿no? Y pues para ya no adentrarme más en la historia y no spoilear más los detalles de ella y que puedan verla y disfrutarla mucho, la dejamos ahí. Como les decía, algunos podrían considerarla como una película palomera de entretenimiento. Sin embargo, yo creo que tiene una gran esencia, tiene un gran significado, tiene mucho que analizar, mucho que pensar. Y a mí la cultura japonesa siempre me ha gustado mucho, es una cultura muy respetable de la cual aprender mucho, y creo que lo que han hecho después de la catástrofe que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial es muy digno de reconocerse, y qué bueno que eso esté también impregnado en películas de ciencia ficción o de horror o de monstruos, ¿no? Es algo muy bonito verlo en el cine también, y también entretenerse, ¿no? Viendo algo que hicieron con mucho cariño, con mucho amor, y que visualmente es muy atractivo. Y pues ahí lo dejamos por ahora. Muchas gracias a todos por haber visto esta cápsula, por seguirnos en el canal. Por favor, apriétenle ahí en la campanita, inviten a más gente para que se unan al canal y mándenme sus comentarios, platiquemos sobre las películas. No solo yo soy el que debe platicar, ustedes mismos también pueden hacerme llegar sus comentarios. Y pues muchas gracias por su tiempo. Que estén bien y saludos. Hasta luego.